Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que tenemos estudiar tu palabra. Señor, pedimos tu Espíritu Santo para guiar a nuestras mentes, para que entendemos tu palabra, entendemos tus lecciones que tienes para nosotros. Pedimos tu ayuda, por favor, Señor, y pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, hermanos, otra vez estamos en página 64. La parte Pablo, gozoso en el servicio. Y quiero decir otra vez que esa plataforma hoy, esa reunión es para todos, para conversar y preguntar si alguien tiene un pensamiento, una pregunta sobre la verdadera educación. Esa reunión es para esas cosas. Entonces voy a leer un párrafo aquí y podemos conversar y compartir. A la fe y la experiencia de los discípulos galileos que habían acompañado a Jesús se unieron en la obra del Evangelio el fogoso vigor y el poder intelectual de un rabino de Jerusalén. Siendo ciudadano romano, nacido en una ciudad gentil, siendo judío, no solo por ascendencia, sino también por educación, celo patriótico y fe religioso de toda una vida, y habiendo sido educado en Jerusalén por los rabinos más eminentes, e instruido en todas las leyes y tradiciones de los padres, Saulo de Tarso compartía en toda su intensidad el orgullo y los prejuicios de su nación. Cuando aún era joven, llegó a ser un honrado miembro del Sanhedrin. Se lo tenía por hombre promisorio y celoso defensor de la antigua fe. Qué interesante ese hombre. Quiero leer un párrafo más aquí. En las escuelas teológicas de Judea, la palabra de Dios había sido sustituida por las especulaciones humanas, las tradiciones e interpretaciones de los rabinos la despojaban de su poder. El engrandecimiento propio, el amor al dominio, la exclusividad celosa, el fanatismo y el orgullo despectivo eran los principios y motivos predominantes de esos maestros. Ok, eso fue la educación de Pablo. ¿Esa era una educación verdadera o falsa? Podemos decir, era una educación falsa, esa educación. Pero qué interesante. ¿Alguien tiene pensamiento en esa? Sí, hermana Teresa. Buenas tardes, hermano Joshua, y Buenas para tardes. todos. Ajá. Pues que yo lo que estoy viendo allí es que prácticamente que se parecía como a la misma educación que había recibido Moisés, Mm. que sí, y que él pues a pesar de todo eso, como dice empezando la lectura, que él anduvo también con los discípulos después, cuando ya conoció a Jesús, porque anteriormente pues ellos lo educaban como muy orgullosos y la educación de ellos se basaba más que todo como ellos habían cambiado lo de Jesús, porque ellos, como le dijera, ellos
más que todo la educación, era como aquí dice, de engrandecimiento propio, el amor al poder y el obstinado exclusivismo, el fanatismo y el orgullo despectivo. Entonces hago como una comparación con la que recibió Moisés, y ambos recibieron a Jesús, ¿no? Y cuando ya conocieron a Jesús, cambiaron totalmente toda esa educación que tenía, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Hasta allí nomás. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Y como Moisés y Pablo también tuvieron que desaprender su educación. Aprender. Como nosotros mismos también. ¿Alguien más tiene un pensamiento en eso? ¿Algo para compartir? ¿Una pregunta? Sí, hermano Joshua. Sí. Aquí puedo observar que es la misma educación que se está dando en la actualidad, o se nos ha dado, porque mientras más títulos tenemos, entonces nosotros sentimos más engrandecimiento y pensamos que todo lo podemos hacer. Como yo ya sé, entonces yo sí puedo. Y ese saber hace que yo tenga cosas materiales, que tenga muy apegada a las cosas materiales, ¿sí? Y eso me hace sentir un tipo de poder. Y pasa lo mismo que aquí dice el orgullo despectivo. Nosotros vemos muchos profesionales titulados que nos miran por encima de su hombro cuando alguien está a su lado, ¿no? Y son exclusivistas, solamente su grupo, solamente esa partecita, pero excluyen al resto de personas. Entonces se parece a lo mismo que ahora a la falsa educación. O sea, es que Pablo fue educado porque él era de un sano corazón, tenía mucho poder intelectual, todo, pero lo que pasa es que fue educado en el orgullo y en los prejuicios de su nación. O sea, él aprendió todo lo equivocado, pero aunque era sincero de corazón. Eso, mi hermano. Amén. Amén. Y Dios quiere enseñarnos a depender en Él. Y la falsa educación nos enseña a depender en nosotros mismos. Y eso es una gran diferencia entre los distintos planes de educación. La educación falsa nos enseña a depender en nosotros y la educación verdadera nos enseña a depender en Dios solo. Amén. Gracias. Vamos a leer los siguientes dos párrafos también. ¿Alguien quiere leer para nosotros? A ver, yo lo leo. Gracias. Los rabinos se enorgullecían de su superioridad, no solo sobre los habitantes de otras naciones, sino sobre las multitudes de la suya propia. Dominados por el odio hacia sus opresores romanos, abrigaban la determinación de recobrar por la fuerza de las armas su supremacía nacional. Odiaban y daban muerte a los seguidores de Jesús, cuyo mensaje de paz era tan opuesto a sus proyectos ambiciosos. Y en esta persecución, Pablo era uno de los más crueles e implacables actores. En las escuelas militares de Egipto, Moisés había aprendido la ley de la fuerza. Y esta enseñanza influyó tanto en su carácter que fueron necesarios 40 años de quietud y comunión con Dios y la naturaleza, a fin de prepararlo para dirigir a Israel según la ley del amor. Pablo tuvo que aprender la misma lección. Lo que usted acabó de decir, hermano Joshua, igual que a Moisés, a Pablo le tocó desaprender. Y miren, dice que se enorgullecían de su superioridad, ¿no? Y no solamente con los habitantes que estaban alrededor, sino con los propios. Ellos se sentían superiores. Y lógicamente, como estaban llenos de orgullo, llenos de suficiencia propia, odiaban a quienes eran cristianos, a quienes estaban con el
Señor, a quienes estaban dependiendo de Él. Lo mismo que sucede ahora, hermanitos. Personas que antes estábamos en la falsa educación y ahora estamos en la verdadera. Nuestros familiares, nuestras amistades como que nos menosprecian, como que ya no quieren conversar con nosotros porque dicen, bueno, a esta, ¿qué le pasó, no? Y algo que aquí me impacta, hermano, es que dice, y esta enseñanza influyó tanto en su carácter que fueron necesarios 40 años para Moisés. Imagínense, hermanos, a nosotros, la falsa educación que nos han dado durante, bueno, para unos 40, por otros 50 años. ¿Cómo es de difícil que nosotros arranquemos, desarraiguemos, saquemos de raíz totalmente este carácter tan feo que tenemos? Y por eso es que queremos hacer bien, pero otra vez caemos, otra vez reaccionamos con la misma actitud, otra vez respondemos de la misma manera a los hijos, al esposo, a la esposa, y pese a que estamos en los caminos de Cristo. Y es por esta influencia tan poderosa, hermano Joshua, que solo el poder de Dios lo puede sacar. Eso mismo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Y quiero aplicar a eso para las familias aquí, las madres aquí, porque, bueno, como hemos mencionado, la verdadera educación es enseñarnos a depender en Dios. Pero ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a depender en Dios? Eso es la pregunta. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a depender en Dios? Porque eso es la verdadera educación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Es enseñar a nuestros hijos y darles la oportunidad de nuestra presencia con ellos. Es enseñar a ellos a depender en sus madres y padres cuando están pequeños. Y cuando ellos tienen una práctica en la vida diaria de depender en la ayuda y presencia de sus madres y padres, ellos tienen la preparación de depender en Dios. Y quiero decir eso para ayudar a los padres aquí, a las madres. Ustedes tienen que Amén. ser cerca, muy cerca a sus hijos, si quieres enseñar a ellos a depender en Dios. Ellos tienen que primeramente depender en ti. Entonces, ¿alguien más tiene un pensamiento, una pregunta, algo para compartir? Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana Buenas Margie. tardes, hermanos. Sí, me impresionó mucho lo que acaba de decir, porque justo también este sábado yo escuché una predicación también que nosotros, o sea, para educar verdaderamente a los hijos, ¿no? Como Dios dice, tenemos que enseñarle a depender absolutamente de Dios, ¿no? Es, por ejemplo, un niño se le enseña a obedecer a ciegas a los padres, para sí mismo a ciegas a aprender a obedecer a nuestro Creador, ¿no? Entonces, eso me impresionó mucho y es absolutamente verdad, porque cuando los hijos son obedientes totalmente a los padres, van a ser obedientes por seguro a Dios hasta cuando son adultos. Entonces, quería recalcar eso nomás. Gracias por darme la Amén. palabra. Gracias, hermana Margie. Sí. ¿Alguien más? Ok. Entonces, seguimos. ¿Alguien quiere leer? Vamos a leer dos párrafos. ¿Alguien quiere? Yo puedo leer.
Gracias, hermana Tania. Sí. Sí, 2, ¿verdad? Sí, 2. A las puertas. A las puertas de Damasco, la visión del crucificado cambió todo el curso de su vida. El perseguidor se convirtió en discípulo, el maestro en alumno. Los días de oscuridad pasados en la soledad en Damasco fueron como años para su vida. Su estudio lo constituían las escrituras del Antiguo Testamento atesoradas en su memoria, y Cristo era su maestro. También fue para él una escuela la soledad de la naturaleza. Fue el desierto de Arabia para estudiar las escrituras y aprender de Dios. Limpió su alma de los perjuicios y las tradiciones que habían amoldado su vida, y recibió instrucción de la fuente de verdad. Su vida posterior se inspiró en el principio de la abnegación, el ministerio del amor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dijo: soy deudor. El amor de Cristo nos constriñe. Pablo, el más grande maestro humano, aceptaba tanto los deberes más humildes como los más elevados. Reconocía la necesidad del trabajo tanto para las manos como para la mente, y desempeñaba un oficio para mantenerse. Se dedicaba a la fabricación de tiendas mientras predicaba diariamente el Evangelio en los grandes centros civilizados. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dijo cuando se despedía de los ancianos de Éfeso: estas manos me han servido. Gracias, hermana Tania. ¿Tiene algo para compartir con nosotros? ¿Un pensamiento? Pues después de su conversión, pues Pablo dice que trabajaba en todo, en cualquier deber, lo podía hacer lo más humilde como lo más elevado. Y hay veces que la gente en muchos trabajos o en algunas escuelas no se ponen a hacer trabajos humildes, porque siempre se la pasan haciendo de acuerdo a su carrera, a su título o el rango al que tienen. Pero aquí Pablo está enseñando una humildad también al hacer deberes más humildes. Amén. Amén. Gracias. Me impresionó esa parte donde dice: el perseguidor se convirtió en discípulo, y también aquí el maestro en alumno. Pablo era preparado para ser un maestro grande en la nación de Israel, pero para recibir la verdadera educación, Pablo tuvo que ser un alumno. El maestro se convirtió en alumno. Qué interesante. Es para todos de nosotros, creo. Hermana Teresa. Hermano, en la que acaba de leer la hermana Tania, alcanzo a descubrir la grandeza de la transformadora de Jesús cuando nos encontramos con él. Porque mira que, vuelvo y repito, tanto Moisés como él eran personas eruditas y les habían enseñado como en campos militares, tenían unos rangos muy altos, pero cuando ellos eran muy orgullosos, pero cuando ellos ya ambos se encontraron con Jesús, Jesús los llenó de su espíritu y ellos pudieron tener cambios, transformarse hasta en unas personas tan humildes como dice Pablo, después de haber hecho como él era un maestro, digamos, de la ley, no sé, y llegar después él hasta ganarse su sustento diario haciendo esas carpas que hacía, no sé, toldas, y ahí mismo impartía pues la luz a los demás. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, estar bien cerquita del Señor todos los días para que nos llene el espíritu, y Él va
nos va transformando y nosotros vamos sintiendo y las otras personas también van viendo los cambios que van sucediendo en nosotros. Eso era lo que quería decir. Amén, amén. Gracias, hermana Teresa. Es verdad. ¿Alguien más? Si no, podemos seguir con... ¿Qué es más? Estamos... Yo le ayudo, hermano Joshua. ¿Puedo ayudar? Ok, sí. ¿Te leo? Para la pregunta de Margie, porque páginas estamos en página 66. Ujú. Sí, gracias, hermana. Puede leer. Al par que poseía altas dotes intelectuales, Pablo revelaba en su vida el poder de una sabiduría aún más rara. Sus enseñanzas ejemplificadas por su vida revelan principios de la más profunda significación que eran ignorados por los grandes espíritus de su tiempo. Poseía la más elevada de todas las sabidurías que da una pronta perspicacia y simpatía, que pone al hombre en contacto con los hombres y lo capacita para despertar la naturaleza mejor de sus semejantes e inspirarlos a vivir una vida más elevada. Escuchad las palabras que pronunció ante los paganos de Listra, al indicarles a Dios revelado en la naturaleza como fuente de todo bien, que nos da lluvia del cielo y tiempos fructíferos llenos del sustento y de alegría a nuestros corazones. Vedle en la cárcel de Filipos, donde a pesar del dolor que abruma su cuerpo, su canto de alabanza rasga el silencio de la noche. Después que el terremoto ha abierto las puertas de la cárcel, se vuelve a oír su voz en palabras de aliento para el carcelero pagano. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos habían permanecido en su sitio, contenidos por la presencia de un compañero de prisión. Y el carcelero, convencido de la realidad de aquella fe que sostenía a Pablo, se interesó por el camino de la salvación. Y con toda su casa se unió al perseguido grupo de discípulos de Cristo. Amén, hermano. Qué hermosa, qué hermoso texto este. A mí me impresionó el primer párrafo que acabo de leer, porque tal vez ni Pablo mismo se daba cuenta del poder que tenía, porque aquí habla de una sabiduría aún más rara. Y yo estoy segura que esa sabiduría provenía del Santo Espíritu, porque como Dios conocía el corazón de Pablo, aunque en la falsa educación, pero él le había dado ese poder tan grande, esa sabiduría, porque dice que, mire, esa sabiduría que le dio el Señor hizo posible que él llegara a personas muy difíciles como los gentiles, abrir los corazones de ellos y que le aceptaran, que le abrieran las puertas. Y luego de ser un perseguidor, hermano Joshua, de pensar cómo el Señor lo transformó y que esa sabiduría que antes era para mal, persiguiendo a los cristianos, esa misma sabiduría, ese amor intrínseco que yo me imagino que él sentía, ese celo que antes era equivocado, pero ahora es un celo para el Señor, Dios le dio, pero sin que él lo haya pedido, le dio abrumadamente la sabiduría para que él entrara a cada hogar, a cada corazón de los gentiles. Y eso solamente viene del cielo. Amén, amén. Gracias, hermana. Hermana Rosa. Verdad. ¿Alguien más? Hermana Teresa. Siga. Hermana Teresa, ¿estás en mudo? Creo. Gracias. Sí, sí. Que estando Pablo en la cárcel,
con esa fe tan inmensa que tenía hacia Jesús, fue un testimonio para el carcelero, que de ver esa fortaleza se convirtió él y toda su familia. Eso era todo. Amén. Amén. Ok. La siguiente parte está... ¿Sí? ¿Alguien? ¿Gary? No, ok. ¿Seguimos entonces? ¿Alguien quiere leer? No, vamos a leer esa parte. Creo hay 4 párrafos. Es un parte el testimonio de Pablo. Quiero preguntar, quizás, hermana Julie. ¿Usted puede leer, hermano Julie? Sí, hermano Joshua, claro que sí, con gusto. Gracias. Bueno. El testimonio de Pablo. Pablo se encuentra ahora en Atenas, ante el consejo. Perdón, porque es que no tengo mucha luz. Espérame un momento. Mis ojos no me sirven mucho, perdón. Está bien. Comenzar. Pablo se encuentra ahora en Atenas ante el consejo del Areópago, donde hace frente a la ciencia con ciencia, a la lógica con lógica y a la filosofía con filosofía. Fíjense cómo, con un tacto que emana del amor divino, presenta a Jehová como al Dios no conocido, a quien sus oyentes han adorado sin saberlo, y citando palabras de un poeta griego, lo presenta como el Padre del cual ellos son hijos. Escuchémoslo exponer en esta época de castas sociales, cuando no se reconocían en absoluto los derechos del hombre como hombre. La gran verdad de la fraternidad humana al declarar que Dios, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Luego muestra cómo en todo el trato de Dios con el ser humano se puede seguir como hilo de oro su propósito de gracia y misericordia. El Creador fijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde quieres que lea? Esa ¿Sí? parte... Sí. creo hay 2 párrafos más. Ok. Oigámoslo en el tribunal de Festo, cuando el rey Agripa, convencido de la verdad del evangelio, exclama: por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Con qué educada cortesía le responde Pablo, señalándole su cadena? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Así transcurrió su vida, según él mismo dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Bien, gracias. ¿Tiene un pensamiento en eso? ¿Algo para compartir? Pues yo pensaba en esto. Él dice
O sea, él no quitó ninguno, él menciona todo, yo digo, en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Y él dice aquí, en cualquier lugar, o sea, él decía peligro de ladrones, de gentiles, de su propia ciudad, de sus propios, por decirlo así, de su propia gente. Pero él aún iba y hablaba y explicaba y decía las cosas que estaban en su corazón. Como decía en el pedazo que leímos anteriormente, él expresaba el amor de Dios y no le importaba si estaba en un calabozo, si estaba en el desierto, si no tenía qué comer, si tenía sed, si tenía hambre. Nosotros no sabemos cómo nos va a tocar. Así que estas palabras yo creo que deben ser de aliento para todos nosotros. No importando lo que pase, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, no vamos a sentir hambre, no vamos a sentir miedo, no vamos a sentir temor, ¿verdad? Así que es muy lindo este testimonio que dice Pablo para nosotros, pienso yo. Amén. Amén. Gracias, hermana Julie. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpen la tarde, aparezco como Nilda Pulgar, pero soy Carlos Sequera. Sorpresa. Bienvenido, Carlos. No sé por qué, porque bueno, yo le presté la computadora a Nilda. Nilda es una misionera que estuvo aquí en mi casa dándonos bendiciones y bueno, entonces ahí quedó eso ahí registrado. Quería, no sé si, eh, no sé si me equivoco, pero creo que la sierva del Señor menciona que en ese episodio fue el episodio donde el apóstol trajo menos o logró menos conversiones de todas. No sé si es ahí, en ese capítulo, donde dice que de toda la multitud, 2 fueron los que lo siguieron a él. Entonces, esto lo traigo a colación porque o sea, cuando nosotros hablamos de la verdadera educación o cuando nosotros tratamos con la verdad, en mi punto de vista personal, yo creo que nosotros no debemos de entrar en el terreno del otro. Si bien es cierto que debo de tener empatía y debo de saber cómo llegarle a tal o a cual persona, yo creo que eso tiene un límite, porque el Señor Jesús nunca, o lo vimos nosotros, como que parecer o agarrar su discurso o su pensamiento o la verdad de la palabra del Señor para llevarlo al tema de los filósofos o al tema de los científicos o al tema de tal o cual cosa. Él siempre presentó la palabra de Dios de una manera muy sencilla y entonces cualquier persona de cualquier edad, sexo, religión, circunstancias, podía seguirlo. Y creo que eso nosotros pudiéramos extrapolarlo a lo que a nosotros nos compete, pues que es hablar de la verdadera educación. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos? No, yo creo que nosotros debemos de transmitir la verdad en la sencillez en la que está presentada en la palabra del Señor. Amén. Amén. Es interesante, sí. Gracias, Carlos. No tenemos que buscar los métodos del mundo para alcanzar el mundo. Solo podemos usar los métodos de Dios nos ha dado y tenemos confianza en esto. Gracias. Quiero que continuamos y con... Hermano, Sí, hermana Margie, sí. hermano, una preguntita. Aquí cuando dice que Pablo vea en Atenas, ¿no?, ante el concilio, dice que hacía frente ciencia con ciencia y lógica con lógica, filosofía con filosofía.
de pronto a Pablo se le hizo un poco fácil enfrentar, digamos, estos científicos, digámoslo así, ante el concilio, porque ellos eran también estudiosos, pues, ¿no? Porque él también había sido lo mismo. Y yo creo que de pronto no todo es malo, ¿no? Porque a veces hay, no sé si me equivoque, no sé, a veces en la ciencia, el estudio, digamos, común de las escuelas normales, hay cosas que a veces sí son buenas, que muchas veces nos topamos con personas que también contienen mucha filosofía, ¿no? Entonces es importante, yo creo que saberlo para poder, así como Pablo, o me equivoco, no sé. Sí, entiendo. Es una pregunta muy importante y hay mucho que podemos decir en eso, pero es importante reconocer que Dios nos usa con los poderes que tenemos y Dios no quiere que buscamos la sabiduría, no es verdadera, pero la sabiduría del mundo. Dios no quiere que buscamos eso, pero también la ciencia de Dios, como el espíritu de profecía dice, la verdadera ciencia de Dios es un estudio que podemos seguir con seguridad, pero el mundo nos enseña una ciencia falsa. Pero lo que quiero decir es, a veces Dios toca una individual que tiene la educación del mundo y le usa para alcanzar otras personas en esa situación. Pero tenemos que tener cuidado que no buscamos esa educación del mundo diciendo, bueno, voy a alcanzar el mundo por por el buscamiento del sabiduría del mundo. Tenemos que seguir el plan de Dios y ser fieles a los principios de Dios, y Dios nos puede usar para alcanzar el mundo. Mira, piensa en Daniel. Daniel no tuvo la educación del mundo, pero él estaba él tuvo la oportunidad de alcanzar el mundo, de ser un líder en el gobierno, un poder en el mundo. Entonces, la cosa importante para nosotros es seguir el plan de Dios y ser fiel a los principios de Dios. Y Dios nos puede usar en eso. Algunas veces hay un hombre que tiene la educación del mundo y Dios puede usarlo. Pero Dios, como hemos decidido, como en la vida de Pablo y también en Moisés, ellos tuvieron la educación del mundo, pero también tienen que desaprender esa educación y aprender a depender en Dios. Entonces, no sé cómo se dice en español. Quizás, Julie, you could help me. We like to say, in spite of. God uses us in spite of this education. Exacto. A pesar de lo que él ya sabía. Okay. A Dios nos gusta a pesar de la educación que ya se había tenido. Gracias, sí. Entonces, no sé si esa
Es una respuesta. Bueno, no, lo que comprendo que con lo que usted me explica, que, o sea, hay que poner en primer lugar a Dios. Ujú. Así sea que, nosotros ya hemos estudiado en una escuela, por ejemplo, yo no estudié en una escuela adventista ni nada de eso, Ujú. ya, pero Dios, mis padres me enseñaron los principios y hay que ponerlos en primer lugar, ¿no? Claro, como usted dice, hay mucho peligro, mucho riesgo, es cierto, Ujú. pero Dios, así de pronto con nuestras fallas, ¿no? También nos utiliza para, de una u otra manera, también poder llegar a los que no conocen el mensaje. Ujú. Entonces yo creo, creo que, que ahí, o sea, Dios sabe por qué razón en algún momento permite que nosotros entremos en un lugar a lo mejor que no está del todo bien, pero, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él, él será el que sea el glorificado, ¿no? Amén. Siempre y cuando lo pongamos en primer lugar, ¿no? Por eso le digo, o sea, no, porque muchas veces nosotros, nuestros padres no saben absolutamente todo, toda la ciencia, todo lo que muchas veces en las escuelas normales se enseñan. No saben nuestros padres y no nos enseñan eso. Y a veces lo tenemos que aprender por otros lados, Ujú. ¿no? Pero ellos nos dejan lo que es principal, o sea, la confianza en Dios y que Dios es el primer lugar y sus principios y sus normas. Eso Amén. es. Amén. Amén. Hermana Rosa. Primero estaba la hermana Tania. Ah, ok. Sí, hermana Tania. Ujú. Perdón. Adelante, hermana Rosa, yo voy después de usted, no se preocupe. Gracias. Gracias, hermanita. Algo muy importante cuando ya nos tradujo la hermana Yuli, que a pesar de la educación que hemos recibido, ¿verdad? Que la educación que hemos tenido, Dios nos busca, hermano. Ujú. A pesar de los errores que hayamos cometido, de que no hayamos entendido o que hayamos sido muy intelectuales, hemos alcanzado mucha fama, muchos títulos, a pesar de eso, Él nos busca, porque Pablo era muy intelectual, por eso es que leer a Pablo y comprender es difícil, porque él tenía un lenguaje muy elevado, ¿no? Pero miren, aquí en el primer párrafo que leyó la hermana Julie, creo que fue, dice, notad cómo con un tacto nacido del amor divino señala a Jehová como al Dios no conocido. Miren, de pronto en el Sanedrín Pablo no tenía ese tacto, pero él lo utilizó, como dice usted, hermano Joshua, nos utiliza con lo que tenemos, nos utiliza con lo que somos. Y él, el Señor, lo fue formando. Fue rápido porque la diferencia entre Moisés y Pablo es radical. 40 años Moisés y Pablo estuvo en Arabia 3 años. Entonces, mire, él tuvo mucho tacto en lo que decía al respecto del hermano Carlos. Con mucho tacto, con mucha sutileza, y ese tacto lo formó por el amor divino de Dios, ¿no? Y más abajito también dice que cuando estuvo con el rey Agripa, en esa situación que el rey le dice, y por poco me persuades. Aquí hay otra partecita que esta también es una lección muy buena para nosotros y una esperanza, hermanos, que no nos preocupemos cómo nos tomó el Señor, a veces rebeldes, a veces un poco grotescos al contestar, a veces un poco así con esos términos que nosotros sabíamos del mundo, etc. Mire cómo dice aquí, con qué gentil cortesía le responde Pablo. Entonces, mis hermanos, así tengamos 40, 50, los años que tengamos, no es solamente que la gentileza y la cortesía se lo formen en la niñez. Dios nos forma, hermanitos, nos forma. Es solamente, como dice el hermano Joshua, ponernos o disponernos a depender totalmente del Señor, en todo, en todo. O sea, cuando dice renunciar a todo, no es solamente a las cosas materiales, sino que renunciemos a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestro carácter, a nuestra forma de responder
y Él nos formará. Seguramente, hermanos, así como lo hizo con Pablo, nosotros llegaremos a ser gentiles, llegaremos a ser corteses, porque uno se admira cuando va especialmente a los campos, a los puestos de avanzada, la cortesía de sus hermanitos, la gentileza, y bueno, uno que está en la ciudad casi no es así, ¿no? Pero el Señor nos va a formar. Esa es una lección para nosotros. Gracias, hermano Joshua. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosa. Sí, hermana Tania. Sí, gracias. Yo quería nada más contribuir con un comentario cuando mencionaste acerca de Daniel. Cuando Daniel, él traía una educación muy fuerte en casa, Sí. bastante fuerte como para que haya podido soportar todas las enseñanzas, dijéramos, académicas de Babilonia. Porque él tuvo, como esclavo, él tuvo que aprender todo lo académico, todo el vocabulario, la vestimenta, le cambiaron de nombre. Entonces él prácticamente, después de la educación que tuvo de su infancia, tuvo que, dijéramos ahora en nuestros términos, quizá ir a la universidad y tener algo académico, hasta un doctorado, porque sabemos que qué pasó con Daniel. Pero para que Daniel se hubiera mantenido en esa integridad que siempre tuvo, su educación básica tuvo que haber sido totalmente la educación verdadera para poder soportar todos esos años de colegio, de maestría y de doctorado, que es muy raro que suceda en nuestra vida actual, en un joven cuando va a las universidades. Eso era mi comentario número uno. Y número dos, yo estudié desde la preparatoria en universidades adventistas y nunca me enseñaron la educación verdadera. Lo único que leí de parte de educación fue el libro de la educación. Eso fue lo único. Mi esposo, él no tiene ninguna educación académica, pero yo decidí casarme con él precisamente porque era un hombre fuerte, que había trabajado, que se podía levantar en cualquier momento de su vida, que si algo salía mal, él podía salir adelante por él mismo. Algo que quizá no hubiera podido haber pasado con alguien que ya tiene algo académico, que gana buen dinero y se le viene su mundo abajo y no se pueden levantar de nuevo. Ese era mi segundo punto. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Muy importante. Muchas gracias. Ok, hermanos, casi acabó el tiempo. Quiero que leemos el resto de ese capítulo. Quizás no tenemos oportunidad de conversar mucho, pero quiero que lo leemos. Entonces, ¿alguien quiere leer para nosotros? Vamos a leer 3 párrafos cada uno. Y si alguien puede leer. Hermano Joshua, Sí. perdón. Escuchando lo que dijo nuestra hermanita Tania, recordó de algo que quisiera comentarles muy rapidito. Sé que el tiempo apremia, voy a hablarlo rápido. Estábamos comentando precisamente esta semana de la educación y del carácter de Daniel. Y algo que me puso a pensar, aparte de la educación que él tuvo en casa y de su espíritu de obediencia a Dios, porque él se propuso en su corazón, nos dice la Biblia, obedecer al Señor. Pero cuando él llegó a Babilonia, él era joven y ellos los dejaron eunucos, o sea, ellos los castraron, leíamos nosotros en ese estudio. Y un médico decía que cuando eso le pasa a un hombre, es cuando muchas veces se le descuadra, por decirlo así, tanto sus hormonas, que ellos pueden de pronto dejar de ser hombres, ¿verdad? O sea, aparte de que les quitan su hombría, por decirlo así, en su adentro en realidad también pueden volverse afeminados. Y hablamos de Daniel y él nunca cambió su carácter. Él que pasó por tantas tristezas, porque yo me imagino que una cosa de esas para un hombre debe ser algo que no se puede ni explicar. Pero él fue un hombre valiente y Dios nunca lo dejó.
¿verdad? O sea que no fue solo eso, sino que él se propuso en su corazón y era tan fuerte su apego y su obediencia a Dios, que Dios le dio la fuerza para todo eso y a su cuerpo, para seguir siendo pues un varón como él lo fue, ¿verdad? Así que pues esas son muchas cosas que nosotros algunas veces no pensamos tan profundo. Todas las cosas que Daniel tuvo que pasar en Babilonia no fueron fáciles. No se alcanza a ver qué tantas cosas le pasó a Daniel y él siguió firme hasta la muerte, confiando en el Señor, ¿no? Entonces, la hermana Tania me hizo recordar eso, quería también compartir. Sí, gracias, hermana. Wow, qué interesante. El poder de la educación infantil en casa. Amén. Entonces, vamos a leer el resto. Quiero preguntar a nuestro hermano Carlos, si usted puede leer 3 párrafos, hermano Carlos. Estoy en Barquisimeto, en mi ciudad natal, y no me traje el libro. Ok, está bien, hermano. ¿Alguien No. más? Quizás No sé. la hermana Rocío. No sé. ¿Alguien más quiere leer 3 párrafos? Lo leo, hermano, lo leo, sí. Gracias. Nos maldicen, dijo, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hallaba gozo en el servicio y al fin de su vida de trabajo, al echar una mirada retrospectiva a sus luchas y triunfos, pudo decir, he peleado la buena batalla. Estas biografías son de interés vital. Para nadie son de más profunda importancia que para los jóvenes. Moisés renunció a un reino en perspectiva. Pablo a las ventajas proporcionadas por la riqueza y el honor entre su pueblo, a cambio de una vida llena de responsabilidades en el servicio de Dios. Para muchos, la vida de estos hombres se presenta como una vida de renunciación y sacrificio. ¿Fue realmente así? Moisés consideraba que lo propio sufrido por Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de Egipto. Lo consideraba así, porque así era. Pablo declaró, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba satisfecho con su elección. A Moisés le ofrecieron el palacio de los faraones y el trono del monarca, pero en estas cortes reales se practicaban los placeres pecaminosos que hacen que el hombre se olvide de Dios. Él escogió antes riquezas duraderas y justicia. En vez de ligarse a la grandeza de Egipto, prefirió unir su vida al propósito de Dios. En vez de dictar leyes a Egipto, dictó leyes al mundo, bajo la dirección divina. Llegó a ser instrumento de Dios para dar a los hombres los principios que constituyen la salvaguardia, tanto del hogar como de la sociedad, que son la piedra angular de la prosperidad de las naciones. Principios reconocidos hoy día por los más grandes hombres del mundo, como fundamento de todo lo mejor que existe en los gobiernos humanos. No sé si continúa, hermano. Sí. Ya. La grandeza de Egipto yace en el polvo. Su poder y civilización han pasado, pero la obra de Moisés nunca podrá perecer. Los grandes principios de justicia para cuya instauración él vivió son eternos. La vida de trabajo y preocupaciones de Moisés
Estaba iluminada por la presencia de aquel que es señalado entre 10,000, y todo el codiciable, compañero de Cristo en la peregrinación por el desierto, compañero de Cristo en el monte de la transfiguración, compañero de Cristo en las cortes celestiales. Moisés llevó una vida que en la tierra bendecía a la par que recibía bendición y que en el cielo fue honrada. También Pablo, en sus múltiples labores, fue sostenido por el poder sustentador de la presencia de Cristo. Todo lo puedo, dijo él, en Cristo que me fortalece. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Sin embargo, hay un gozo futuro que Pablo esperaba como recompensa de sus labores, el mismo gozo por causa del cual Cristo soportó la cruz y despreció la vergüenza, el gozo de ver el fruto de su obra. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Escribió a los conversos tesalonicenses. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Quién puede calcular los resultados que tuvo para el mundo la obra de la vida de Pablo? De todas las influencias benéficas que alivian al sufrimiento, consolan la pena, refrenan el mal, elevan la vida por encima de lo egoísta y sensual, y la glorifican con la esperanza de la inmortalidad, ¿cuánto se debe a las labores de Pablo y sus colaboradores cuando con el evangelio del Hijo de Dios hicieron su viaje inadvertido a Asia, a las costas de Europa? ¿Cuánto vale para cualquier vida el haber sido instrumento de Dios para poner en movimiento semejantes influencias benéficas? ¿Cuánto valdrá en la eternidad poder ver los resultados de semejante obra? Amén. Amén. Wow. Y nosotros hoy podemos tomar la misma decisión. Podemos tener la misma visión que tuve Pablo y Moisés, a poner el reino de Dios, la más importante cosa en nuestras vidas. Y creo que hay dos lecciones aquí que estudiábamos hoy. El primero era de enseñar a nuestros hijos a depender en Dios a través de enseñarles a depender, cuando eran niños pequeños, a depender en nosotros. También vemos aquí que Moisés y Pablo eran satisfechos con una relación con Dios. Eran satisfechos con una relación con Dios. Podemos también nosotros hoy en día tener la misma relación con Dios. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a tener esa relación con Dios? Es que ellos tienen una relación con nosotros como padres. Eso es como. Entonces, hermanos, acabamos el tiempo. Gracias a todos. Quiero invitar a nuestra hermana Rosa para tener una palabra de oración para concluir. Por favor, inclinamos nuestras cabezas. Papito Dios, Papito bueno, Papito misericordioso, le agradecemos por estas enseñanzas, Señor, porque como así tomaste a Moisés, a Pablo, a Daniel,
en distintas circunstancias, en distintos entornos, Señor, pero tú como sabes el corazón de cada una de las personas, tú eres el que nos guía. Por favor, aquí en medio de este grupo podemos haber Moisés, Pablo, Daniel. Por favor, solamente permítenos que nos dejemos guiar por ti. Señor, abre nuestro corazón a veces endurecido. Señor, quítanos todas las cosas que hemos aprendido en la educación anterior o en la educación falsa. Y tómanos, Señor, para ser parte de tu ministerio. Tómanos, Señor, y utilízanos con lo que tenemos. Utilízanos y estamos seguros que tú nos transformarás, como hemos leído, la transformación de Pablo, la transformación de Moisés. Por favor, danos humildad, danos sencillez y primero obediencia. Porque aunque no entendamos muchas cosas, Señor, porque al principio por estar tan apegados a la falsa educación, se nos hace difícil entender tus verdades. Pero aunque no entendamos, Señor, que seamos obedientes. Sabemos que tú como el alfarero nos irás formando hasta que la vasija quede perfecta. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos porque seguros estamos que vamos a confiar en ti y tú vas a hacer tu gran obra con nosotros y esto te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.